Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Rahakodash. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra Molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. En esta lección vamos a leer Baruch capítulo 4. Oh Israel, dichosos somos. Y en este capítulo se habla de la historia de nuestra nación y cómo nuestro pueblo, siendo el pueblo elegido de Dios, fue castigado por sus pecados y fuimos reducidos a pobreza entre las naciones. Fuimos llevados en captividad por diferentes gentes. Cuando leemos la historia de Israel, nuestra nación, múltiples de veces fueron cautivos, esclavizados y Jerusalén fue saqueada muchas veces también. Y todas las tragedias que le han pasado a nuestra gente han sido por desobediencia, han sido porque nosotros nos desconectamos de nuestro poder, de nuestro Dios. Pero a pesar de todo esto, todavía seguimos siendo el pueblo especial de Yahweh Bahashem Yahushai. Seguimos siendo dichosos. Entonces empezamos en Baruch 4:1. Este es el libro de los mandamientos de Dios y la ley que perdura para siempre. Todos los que la guardan alcanzarán la vida, pero aquellos que la abandonan morirán. Y el Señor nos ha enseñado esto. Él ha cumplido todo lo que ha dicho. Cuando leemos Deuteronomio 28, el Señor nos da una firme advertencia. Nos dice que si lo servimos con alegría y seguimos sus mandatos, que Él nos daría bendiciones y que prosperaríamos en la tierra, que viviéramos largas vidas, fuéramos bendecidos, disfrutaríamos de los privilegios de ser hijos de Dios. Y al contraste, si desobedecemos, el Señor permitiría que nuestros enemigos nos castigaran. ¿Ok? Y hoy en día los israelitas están dispersos por todo el mundo, en toda nación. Y nuestra gente sufre pobreza, sufre opresión. Y más recientemente, nuestra gente está encarcelada en su mente. Nuestra gente está ahora, en vez de tener cadenas físicas en sus cuerpos, están atados a sus deudas, a sus biles, atados a un trabajo miserable, obligados a trabajar duro para apenas sobrevivir. Nuestra gente no es respetada por sus vecinos. El negro, el latino, el nativo indio de las Américas es la burla del mundo. Todos los edomitas, moabitas, amonitas, todas las naciones paganas nos miran a nosotros como una gente criminal, una gente perdida, una gente que solo sirve para ser esclavos. El hombre blanco, cuando ve un latino, es todo lo que ve: un jardinero, un lavaplatos, un cocinero, un servidor. Nuestra gente tiene la posición de estar al servicio de las naciones, cuando el Señor
nos prometió que si lo obedecíamos, que íbamos a ser reyes en la tierra. Este mundo fue creado para nosotros, pero nuestra desobediencia es lo que nos ha robado de estos beneficios. Por eso dice aquí, todos los que guardan alcanzarán la vida, todos los que guardan esta palabra, pero aquellos que la abandonan morirán. Y en estos últimos tiempos, Yahweh Ba'ashem Yahushai le reveló su palabra de nuevo a los hijos de Israel. Ustedes, hermanos y hermanas, se están despertando a esta verdad. Ok, verso 2. Vuélvete, oh Jacob, aférrate a ella. Okay, y Jacob es nuestro patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel, de las cuales somos descendientes. Vuélvete, oh Jacob, y aférrate a ella. Que eso es lo que significa arrepentirse. Volver, regresar. ¿A qué debemos regresar? A nuestro Dios, a su palabra. Vuélvete, oh Jacob, y aférrate a ella. Camina en la presencia de su luz para que seas iluminado. Y esta palabra verdaderamente nos ha iluminado en muchas maneras. La palabra del Señor principalmente nos ha enseñado de la profecía. Nos ha dado un entendimiento de los tiempos. Ya no estamos perdidos en la historia, no sabiendo qué viene. Incluso nos enseña el Señor de ética, de respeto, de cómo ser un amigo verdadero, cómo mantener en orden a tu familia, cómo ser una persona decente. La palabra de Yahweh Ba'ashem Yahushai nos ha limpiado de nuestras malas maneras de vivir. Nos ha limpiado de la condición gentil en la que estábamos. Sin el Señor éramos igual que un pagano, como un animal sin ley, haciendo lo que queríamos, comiendo de todo, no pensando dos veces antes de hacer lo que hacíamos, y a consecuencia vivíamos vidas de violencia y de tragedia y vidas miserables. Pero ahora esta palabra, como aquí dice, aférrate a ella, camina en la presencia de su luz para que seas iluminado. Así que hemos sido iluminados por medio de esta palabra. Todas las respuestas las encontramos aquí. Verso 3. No entregues tu honor a otro, ni las cosas que te son provechosas a una nación extranjera. El Señor no nos ha instruido a ser amigos de todo el mundo. Una idea incorrecta de la cristianidad, una de las muchas ideas incorrectas de los que dicen que creen en Dios en este mundo. Es que ellos piensan que todo el mundo son los hijos de Dios y que todos tienen acceso a su salvación y a su sabiduría y a su palabra, pero eso no es cierto. El Señor nos dio a nosotros esta palabra y por eso, hermanos, deben valorar esta palabra. Valora que el Señor te permite leerla y entenderla. Muchos hay los que leen esta Biblia, pero son solamente los pocos elegidos del Señor que verdaderamente captan y reciben el mensaje. Y no solo eso, pero como dice la palabra, no solo sean oidores, sino hacedores de la palabra. El Señor nos ha dado la habilidad de aplicar esta palabra en nuestras vidas. Y como dice ese precepto en Deuteronomio, que estas leyes serán nuestra sabiduría en los ojos de las naciones. Y que las naciones dirán, ¿quién como Israel? ¿Quién tiene un Dios como ellos?
right? Porque nuestro Dios es vivo y sus palabras no son inútiles, como las historias y mitos y fábulas de otras religiones y de falsos dioses. Dice, oh Israel, dichosos somos, porque las cosas que son agradables a Dios nos son reveladas. Y esto no fue revelado a todo el mundo. Juan 17:9 dice que el Señor no ora por el mundo, sino por los que el Padre le dio. Y ahí está hablando del mundo de Israel. Pero piensen en esto, si el Señor no oró por todo su pueblo, y si el Señor no permitió que todo su pueblo entienda esta palabra, ¿cómo creen que va a permitir que alguien afuera de la nación no entienda? Si la gente que Él tanto ama, no todos van a recibirlo, ¿cómo van a creer que el resto del mundo lo va a recibir? De nuevo, no entregues tu honor a otro, ni las cosas que te son provechosas a una nación extranjera. Aquí vemos un perfecto ejemplo de racismo. Nuestro Dios tiene preferencia a su pueblo y Él discrimina a otras naciones. Oh Israel, dichosos somos, porque las cosas que son agradables a Dios nos son reveladas. Mientras el resto del mundo ora en el nombre de Jesucristo y Jehová, nosotros conocemos a Yahweh Bahasham Yahawashi. Y mientras el resto del mundo se puede memorizar la Biblia entera y hacen todo su teatro cristiano, nunca van a entender la palabra y nunca la van a aplicar. Viven una fantasía de hipocresía. Pero nosotros, en cambio, hemos sido iluminados con esta palabra y hemos hecho verdaderos cambios en nuestras vidas. El Señor nos ha sanado en formas muy reales. No como esos milagros falsos que ven en las iglesias, donde hacen caminar a un discapacitado, pero le pagaron para que se siente en una silla de rueda y actúe como un discapacitado. No como estas iglesias donde el pastor destornuda en una toalla y toda la congregación se pasa esa toalla pensando que santidad salió de ese hombre. Hay muchos charlatanes, hay muchas religiones inútiles, pero esta palabra es verdadera y ha producido verdaderos beneficios en las vidas de hermanos y hermanas. Continuamos. Verso 5. Alegraos, pueblo mío, ¿verdad? El Señor dice que Él tiene un pueblo. Él es dueño de este pueblo, right? Él no dijo alegrados todo el mundo. Él dijo alegrados, pueblo mío, la memoria de Israel. Fuisteis vendidos a las naciones, no para vuestra destrucción, sino porque provocasteis la ira de Dios. Fuisteis entregados a los enemigos, porque lo provocasteis. Él que os creó, sacrificando a demonios y no a Dios. Y esto no es algo extraño para nuestro pueblo. Ustedes conocen de la santería y de la brujería y de la idolatría que existe en la comunidad latina. Por eso el Señor, Él nos está tratando con la comunidad latina. El Señor llama a sus hijos a salir de esas ideas. Nosotros no nos identificamos como negros o latinos. Somos Yasharala. Somos príncipes de Dios. Somos los israelitas.
Y un israelita, un hijo de Dios, no adora a ídolos, no sacrifica a demonios, no practica brujería. ¿Ok? Porque lo provocasteis el que os creó, sacrificando a demonios y no a Dios. You know? Y un ejemplo de esto es el gran masacre de la gente indígena en las Américas. ¿Ok? Se ha mencionado antes. Practicaban sacrificio humano. You know? Eran hasta caníbales nuestra gente. ¿Ok? Y ustedes lo saben, no es una sorpresa. Los latinos son una gente asquerosa, en verdad. No estoy hablando de mi gente, no estoy hablando de los hermanos y las hermanas, de las tribus del norte. Estoy hablando de estos fucking latinos en el mundo que comen iguana, ¿ok? Que, no tienen ley, hacen lo que quieren y no son como animales. Para su vergüenza, algunos latinos hasta tienen sexo con animales. Y por eso el Señor va a destruir a los latinos. ¿Ok? El Señor no ama a un latino, pero sí ama a un israelita. Entonces, hermanos y hermanas, tienen que salir de esa cultura tóxica, man. De esas tradiciones mundanas. ¿Ok? Por eso aquí no celebramos el Día de los Muertos. No celebramos el Día de los Reyes Magos. Día de San Valentín y San este y San el otro. No celebramos esas cosas mundanas, porque eso no le agrada al Señor. ¿Ok? Y por eso el Señor permitió la destrucción de su gente, porque lo provocaron. Verso 8. Habéis olvidado al Dios eterno que os crió. Right. Mayoría de los latinos son guadalupanos. Ellos adoran y veneran y respetan, en su mente torcida, a la Virgen, ¿verdad? A la Madre de Dios, como le llaman. Pero Dios no tuvo madre. María simplemente era una mujer que el Señor eligió para traer a Yahawashi al mundo. Pero a esa mujer nunca la vamos a adorar. Eso es incorrecto. Eso es hacer un ídolo de una simple mujer mortal. ¿Ok? Continuamos. Verso 8. Habéis olvidado al Dios eterno que os crió, y habéis entristecido a Jerusalén que os amamantó. Porque cuando ella vio la ira de Dios viniendo sobre vosotros, dijo: escuchad, oh vosotros que habitáis alrededor de Sión, Dios ha traído sobre mí gran luto, porque vi la cautividad de mis hijos e hijas, que el Eterno les trajo. Y aquí está personificando a la ciudad de Jerusalén. Esta no es una mujer, no es el espíritu de Jerusalén, eso no existe. Pero esta es una personificación, es una forma poética. Dice: Dios ha traído sobre mí gran luto, porque vi la cautividad de mis hijos e hijas, que el Eterno les trajo. Con alegría los alimenté, pero los envié lejos con llanto y luto. Nosotros, nuestra tierra, nuestra motherland, nuestra tierra materna, creo que así se dice, la tierra de nosotros es Jerusalén. Okay, a nosotros nos pertenece la tierra de Israel, no a esos europeos que están viviendo ahí ahorita. Continuamos, dice: que ningún hombre se alegre sobre mí, una viuda y desamparada de muchos, quien por los pecados de mis hijos quedó desolada, porque ellos se apartaron de la ley de Dios. No conocieron sus estatutos,
ni caminaron en los caminos de sus mandamientos, ni siguieron los senderos de la disciplina en su justicia. Esta es una cosa que ofende a nuestra gente, que el Señor requiere disciplina de nosotros. Y disciplina es similar a la palabra discípulo, que significa estudiante. Nosotros debemos estar dispuestos a ser estudiantes y aprender del Señor. No pensar que ya lo sabes todo. ¿Ok? Y debemos aplicar disciplina en nuestra vida, que significa decir no a ciertas cosas para poder agradar a nuestro Señor. ¿Ok? Toda tu vida no puede ser placer. Muchas veces tienes que apartar el placer, apartar malos deseos, apartar lo que tu carne quiere para agradar al Señor. Él es quien te alimenta cada día. ¿Qué pasa cuando haces enojar al que te alimenta? ¿Verdad? Como un perro que muerde la mano de su amo. A un cierto punto ese perro va a ser puesto a la muerte. Fucking perro malagradecido. Nosotros no queremos ser como un perro malagradecido. Queremos ser hijos obedientes del Señor. Y un hijo obediente recibe los beneficios de su padre. Un padre no le da beneficios a un hijo inútil. Continuamos. Verso 14. Que los que habitan alrededor de Sión vengan y recuerden la cautividad de mis hijos e hijas que el Eterno les ha traído. Porque Él ha traído una nación sobre ellos desde lejos. Y sepan que aquí está hablando de Babilonia, la Babilonia antigua. Pero aplica proféticamente a la nueva Babilonia. Esto también aplica a cómo los Estados Unidos destruyó al pueblo de Dios aquí en las Américas. Dice, porque Él ha traído una nación sobre ellos desde lejos, una nación sin vergüenza y de lengua extraña, que ni respetaba al anciano ni tenía piedad del niño. Estos se llevaron a los queridos hijos de la viuda y la dejaron sola y desolada sin hijas. De nuevo, esto está hablando de cómo los babilonios llevaron cautivos a los hijos de Israel. Los arrancaron de Jerusalén en cadenas. Pero también proféticamente está hablando de la esclavitud que vino sobre nosotros aquí en las Américas. Alright, porque la nueva Babilonia de estos últimos días es los Estados Unidos. Verso 17. Pero ¿qué puedo hacer yo por ti? Porque aquel que trajo estas plagas sobre ti, ¿verdad? Nuestro Dios nos plagó. Él permitió nuestra esclavitud. Era un castigo divino. Porque aquel que trajo estas plagas sobre ti te librará de las manos de tus enemigos. Esta es la promesa. El Señor permitió que los Estados Unidos nos viole y robe y destruya. Él permitió que los Estados Unidos destabilice a El Salvador, destabilice a Guatemala, destabilice a México, destabilice a Brasil, destabilice a Venezuela, destabilice a Puerto Rico. El Señor permitió que los Estados Unidos sea el diablo de nuestra historia, como un castigo. Pero Él también prometió que Él nos iba a librar de las manos de nuestros enemigos. Verso 19. Id vuestro camino, oh hijos míos, id vuestro camino, porque yo quedo desolada. He dejado de lado la vestidura de la paz, y me he puesto el cilicio de mi oración. Clamaré al Eterno en mis días. Alegraos, oh hijos míos, clamad al Señor, y Él os librará del poder y la mano de los enemigos.
Si nosotros regresamos a Yahweh Ba'ashem Yahawashi, en cambio, Él nos va a proteger y nos va a librar de nuestros enemigos. Porque mi esperanza está en el Eterno, que os salvará. Y la alegría ha venido a mí del Santo, por la misericordia que pronto vendrá sobre vosotros del Eterno nuestro Salvador. Porque os envié con duelo y llanto, pero Dios os devolverá a mí de nuevo con gozo y alegría para siempre. Vamos a regresar a la tierra de Israel, a la tierra que nos pertenece. Así como ahora los vecinos de Sión han visto vuestra cautividad, ¿verdad? Todo el mundo ha visto la esclavitud del negro y el latino y el nativo indio de las Américas. Todo el mundo conoce de ese masacre, de esa esclavitud y de esa destrucción, donde nos trataban como animales, menos que un animal. No nos consideraban iguales, no nos consideraban gente. ¿Ok? ¿Qué tipo de persona pone a otra en cadenas y los latiguea hasta la muerte? Esaú Edom, el hombre blanco, lo hizo, man. Y él es un diablo, él es un demonio. Él simplemente hizo para lo que fue creado. La nación de los edomitas fue creada para ser Satanás en la tierra. Continuamos. Y si no me creen, solo mira la historia. Mira toda la muerte y toda la maldad que se ha multiplicado desde Alejandro el griego, ¿ok? Desde que el hombre blanco empezó a reinar en la tierra hasta este día. Si quieres un ejemplo más reciente, investiga la historia de los Estados Unidos y vas a ver lo sanguinarios que siempre han sido. Dice verso 24. Así como ahora los vecinos de Sión han visto vuestra cautividad, así verán pronto vuestra salvación de nuestro Dios, que vendrá sobre vosotros con gran gloria y resplandor del Eterno, porque la salvación que el Señor permitió va a venir del cielo. Él prometió que iba a venir con ángeles y con carros celestiales para salvar a su pueblo y defenderlo y destruir a sus enemigos. Va a ser con gran gloria y resplandor. Verso 25. Mis hijos, soportad pacientemente la ira que ha venido sobre vosotros de Dios. Y por eso nosotros no andamos aquí, frustrados y perdidos en nuestra tristeza, porque tenemos el entendimiento de por qué hemos sufrido, por qué estamos en esta situación. El Señor nos iluminó y reconocemos que somos pecadores y reconocemos que necesitamos arrepentirnos. ¿Ok? Tomamos la actitud de que si Dios me castiga, yo sé que lo merezco, que se haga su voluntad. Y esa precisa actitud es lo que le agrada a nuestro Dios. ¿Ok? No es decir que estamos cómodos en nuestro pecado, absolutamente que no. Pero reconocemos nuestra falla, la confesamos y nos arrepentimos. ¿Ok? Vemos el mal en nuestra vida y lo corregimos con el poder de Yahweh Ba'ashem Yahawashi. Y así nos acercamos más a nuestro Dios y Él nos bendice más. Y Él es nuestro socorro y nuestra torre fuerte cuando más lo necesitamos. Soportad pacientemente la ira que ha venido sobre vosotros de Dios, porque tu enemigo te ha perseguido, pero pronto verás su destrucción y pisarás su cuello. El Señor ha prometido venganza, retribución. El hombre blanco va a pagar por todo lo que ha hecho. Él y los chinos y los árabes y todas las naciones que han explotado, extorsionado, violado, esclavizado, mutilado, destruido a nuestro pueblo. El Señor dice que los pisarán
a sus cuellos. Ese es el honor que van a recibir los santos de Yahweh Ba'ashem Yahushai. Verso 26. Mis delicados han ido por caminos ásperos y fueron llevados como un rebaño atrapado por los enemigos. Alegraos, oh hijos míos, y clamad a Dios, porque Él os recordará a aquel a que trajo Salakia, porque Él os recordará a aquel que trajo estas cosas sobre vosotros. Porque así como fue vuestra intención Salakia, porque así como fue vuestra intención apartaros de Dios, así al volver, buscadlo 10 veces más. Right? So tenemos que darle duro. ¿Ok? Esa basura de cristianidad que practicábamos en el mundo, esa basura de catolicismo que hacíamos antes, eso no estaba funcionando. ¿Ok? Eso no estaba funcionando. Pero ahora que conocemos la verdad del Señor, ahora que tenemos su palabra, ahora que sabemos que debemos aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? Ahora que el Señor nos ha dado luz, debemos buscarlo 10 veces más, esforzarnos, ¿ok? Esa es nuestra misión, buscarlo 10 veces más. ¿Cómo puedo agradarlo? ¿Cómo puedo servirlo? Tu oración debe consistir de Yahweh Ba'ashem Yahushai, Darayaknaya Ba'amathka, dirígeme en tu verdad. Lamadnaya Dabarka, enséñame tu palabra. Shalach Awarka, manda tu luz. Shalach Raja Kodashka, manda tu Espíritu Santo. Debemos constantemente pedirle al Señor su iluminación, su instrucción. Como ovejas siguen a su pastor. Y la oveja que decide rebelarse y decide tener una mala idea, luego se pierde y se la tragan los lobos. Right? So debemos estar atentos a lo que nuestro pastor está diciendo. Right? Y no es el pastor cristiano. Es Yahweh Ba'ashem Yahushai y los profetas que él ha enviado. Porque así como fue vuestra intención apartaros de Dios, así al volver, buscadlo 10 veces más. Porque aquel que ha traído estas plagas sobre vosotros os traerá alegría eterna con vuestra salvación. Tomad ánimo, oh Jerusalén, porque aquel que te dio ese nombre te consolará. Y Jerusalén significa ciudad de paz. Y el Señor va a regresarnos ese título. Miserables son los que te afligieron y se regocijaron en tu caída. Miserables son las ciudades que sirvieron a tus hijos. Miserables, es la que debería decir, miserables son las ciudades en las que sirvieron tus hijos. Perdónenme, Salaki, hermanos, traduje esto de inglés a español en Google Translate. So, aquí se tradujo un poco mal. Pero debería decir, miserables son las ciudades en las que sirvieron tus hijos. Miserable es aquella que recibió a tus hijos. Porque así como se regocijó en tu ruina y se alegró en tu caída, así se afligirá por su propia desolación. Porque quitaré el regocijo de su gran multitud, y su orgullo se convertirá en luto. Porque vendrá fuego sobre ella del Eterno. Y estas profecías sobre América. El Señor va a traer fuego nuclear sobre los Estados Unidos. El Señor va a obligar que los Estados Unidos entre en la Tercera Guerra Mundial para que las naciones le lancen misiles nucleares. Y esa va a ser parte de la purga
de fuego que el Señor va a enviar. Porque vendrá fuego sobre ella del Eterno, largo de soportar, y será habitada por demonios por mucho tiempo. Oh Jerusalén, mira hacia el este y contempla la alegría que viene hacia ti de Dios. He aquí tus hijos vienen, a quienes enviaste lejos. Vienen reunidos desde el este hasta el oeste por la palabra del Santo. Esta palabra nos ha unido de nuevo. Esta palabra está restaurando al tabernáculo de David, a la casa caída de David. Ahora se ha cumplido eso. Estamos en el cumplimiento de esa profecía, que el Señor iba a levantar a la casa de David y que iba a cerrar todos los... iba a llenar los huecos, iba todo lo que está quebrado entre nosotros. Por ejemplo, la división entre la hermandad. En esta verdad ya no existe racismo entre la tribu. Aquí no odiamos a nuestros hermanos negros ni a nuestros hermanos latinos. Aquí no hay rivalidad de tribus. Al menos no con Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, man. Al menos no en nuestra iglesia. No puedo hablar por todos los israelitas, porque hay israelitas malditos, man, que odian a su hermano todavía. Pero así sabes que el Espíritu del Señor no está en esos. Aquí tenemos unión, hay unidad aquí. Aquí no miramos a un hermano por su apariencia física. Aquí juzgamos espíritus. No importa si un hermano tiene piel negra o si otro hermano tiene ojos azules. O si un hermano tiene piel clara. Aquí juzgamos el espíritu. Y el espíritu de ese hermano es el espíritu de un israelita. Alright. So dice, he aquí tus hijos vienen a quienes enviaste lejos. Vienen reunidos desde el este hasta el oeste por la palabra del Santo, regocijándose en la gloria de Dios. Esta palabra nos ha reunido de nuevo. Y ahora esperamos a que Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai termine con este mundo de maldad. Esperamos que se cumplan las profecías y se están acelerando. Unas de las últimas profecías son la marca de la bestia, la tercera guerra mundial y la nueva Jerusalén descendiendo de los cielos, que vamos a ser nosotros cuando nos encontremos con el Señor en el cielo. Cuando Él nos levante de aquí en sus naves espaciales, en sus carruajes de fuego. Entonces con eso, hermanos y hermanas, toda gloria y alabanza a Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, Ba'Shem Rachakodash. Hasta la próxima. Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai, Brakatam. Shalom.